Mi nombre no importa, pero lo que vi, sí. Mi nombre es un fantasma, una identidad que tuve que enterrar junto con mi carrera y mi país. Todos ustedes, los que leen los periódicos y ven las noticias, creen que el gobernador de Zacatecas es el poder absoluto. Lo ven en la televisión, inaugurando obras, rodeado de guardaespaldas, hablando con esa autoridad que le confiere el sello del Estado. Creen que él toma las decisiones, que dirige el destino de millones. Esa es la primera y más grande mentira. Que el sistema quiere que crean. Es una ilusión bien orquestada, una puesta en escena de la que yo mismo formé parte. La verdad es que él, con todo su poder aparente, era solo un gerente. La estructura real del poder no reside en el Palacio de Gobierno. No la encontrarán en los discursos públicos ni en los decretos oficiales. Es una arquitectura invisible, una red de influencia que opera en las sombras, lejos de las cámaras y los microanos. Yo entré a la política como un idealista, un empresario local que genuinamente quería mejorar las cosas en mi municipio. Creía en el voto, en el servicio público, en la democracia. Hoy sé que mi elección no fue decidida en las urnas, sino en una sala de juntas a la que nunca fui invitado. Mi cargo era solo un disfraz, una pieza funcional dentro de una maquinaria, cuyo propósito tardé demasiado en comprender. La pregunta que me carcomió durante años, y que todavía me despierta en las noches, es simple. ¿Quién movía realmente los hilos? ¿Quién era esa figura enigmática que, sin ostentar un solo cargo público, tenía el poder de dictar el presupuesto estatal, nombrar jueces y decidir qué vidas valían y cuáles eran descartables? Sentí su presencia por primera vez no en una amenaza directa, sino en el silencio incómodo de una reunión. Un proyecto de infraestructura vital para mi comunidad fue cancelado sin explicación, y en su lugar se aprobó un contrato millonario para una empresa fantasma. Nadie protestó. Nadie se atrevió a preguntar. En ese silencio cómplice, entendí que había un poder superior al del gobernador. Comprender cómo operaba ese poder fue mi segundo descubrimiento, y fue aún más aterrador. No se trataba de la violencia burda del narcotráfico que todos imaginan, con convoyes armados y amenazas explícitas. Era algo mucho más sofisticado, casi corporativo. Se manejaba a través de despachos de abogados, consultorías financieras y fundaciones filantrópicas. Usaban el lenguaje de la eficiencia, la gobernabilidad y la inversión para disfrazar una red de extorsión institucionalizada. Los contratos públicos no se ganaban por licitación, se asignaban. Las leyes no se debatían en el Congreso, llegaban preaprobadas. El sistema no estaba corrompido. El sistema era la corrupción, funcionando con la precisión de un reloj suizo. Y la pregunta final, la que me obligó a abandonar todo, es la más personal. ¿Cómo fue que descubrir esta verdad casi me costó la vida? Porque una cosa es intuir que las cosas están mal, y otra, muy distinta, es verle el rostro al titiritero. A medida que empecé a conectar los puntos, a hacer las preguntas equivocadas a la gente equivocada, el aire a mi alrededor cambió. La cordialidad de mis colegas se convirtió en una vigilancia fría. Las llamadas telefónicas se cortaban de forma extraña. Me sentí completamente solo, atrapado en una jaula de oro donde cada uno de mis movimientos era observado. Comprendí que el conocimiento no era poder, era una sentencia de muerte. Lo que voy a contarles no es una historia de heroísmo, es la confesión de un hombre que sobrevivió. Es el mapa de mi descenso, desde el optimismo de mi primer día como alcalde en Zacatecas hasta el terror lúcido de mi última noche en México. Los guiaré a través de los pasillos donde se negocia el poder real,
Les presentaré a los actores que nunca aparecen en las noticias y les mostraré cómo se fusionaron el Estado y el crimen organizado en una sola entidad implacable. Olvídense de los capos y los sicarios. Esos son solo la fuerza de ventas. Yo les voy a hablar del verdadero dueño de la empresa, un hombre conocido solo como el Enlace. Mi historia en la política no nació de la ambición, sino de la fatiga. Durante 20 años construí una empresa de materiales para la construcción desde cero. Vi a mi ciudad, Fresnillo, crecer y al mismo tiempo marchitarse. Veía los baches en las mismas calles de siempre, las escuelas con techos que se caían a pedazos y, lo que más me dolía, a los hijos de mis empleados sin más futuro que la maquila, o peor aún, el crimen. Estaba cansado de quejarme en las cenas con amigos. Creía, con la arrogancia de un hombre de negocios exitoso, que los problemas del gobierno se podían resolver con sentido común, eficiencia y honestidad. Pensé que podía aplicar los principios que me hicieron próspero a la administración pública y realmente marcar una diferencia. Mi campaña fue un torbellino de energía y esperanza. La gente estaba harta de los mismos políticos de siempre, y mi discurso de empresario hecho a sí mismo, ajeno a los partidos tradicionales, resonó profundamente. Prometí transparencia, empleos y seguridad. Por supuesto, para ganar, tuve que sentarme a la mesa con los caciques locales, los líderes sindicales y los supuestos operadores políticos. Me aseguraron que su apoyo era crucial para garantizar la gobernabilidad. En mi ingenuidad, vi esas reuniones como negociaciones pragmáticas, el costo inevitable de hacer política en México. Acepté sus condiciones, creyendo que eran alianzas que podría manejar. No entendí que no estaba firmando un pacto, sino un contrato de servidumbre del que no tenía escapatoria. El día que gané la elección fue uno de los más felices de mi vida. Sentí el peso y el honor de la confianza de miles de personas. Mi toma de posesión fue un evento lleno de optimismo. Mi familia estaba en primera fila, orgullosa. Los primeros meses fueron exactamente como los había soñado. Me levantaba antes del amanecer. Recorría las colonias, escuchaba a la gente y resolvía problemas pequeños pero significativos. Pavimentamos la calle principal de un barrio olvidado, instalamos luminarias en un parque que era refugio de delincuentes y reabrimos un centro de salud que llevaba años cerrado. Cada pequeña victoria me reafirmaba que había tomado la decisión correcta. Creía que estaba, ladrillo a ladrillo, reconstruyendo mi ciudad. Sin embargo, las primeras grietas en mi idealismo no tardaron en aparecer. Eran presiones sutiles, casi imperceptibles al principio. Una llamada del secretario de Finanzas del Estado sugiriendo que el nuevo tesorero municipal fuera un contador de su confianza. Luego, un diputado local me visitó para recomendarme una constructora específica para un proyecto de drenaje, argumentando que tenían experiencia probada con el gobierno estatal. Desestimé estas insinuaciones como el clientelismo de siempre, el aceite que engrasaba la maquinaria política. Todavía no veía que no eran peticiones aisladas, sino los primeros hilos de una telaraña que comenzaba a tejerse a mi alrededor, conectando cada decisión que tomaba con un interés superior que yo no alcanzaba a ver. La primera resistencia real la sentí con mi proyecto insignia, un centro de capacitación técnica para jóvenes, diseñado para ofrecerles una alternativa a la delincuencia. Tenía el terreno, el apoyo de empresarios locales y el respaldo público. Pero de repente, todo se detuvo. Los permisos de construcción,
se estancaron en una oficina estatal por un tecnicismo absurdo. Los fondos federales que nos habían prometido fueron revisados y puestos en pausa indefinidamente. Funcionarios que antes me recibían con una sonrisa, ahora evitaban mis llamadas. Era como golpear una pared de algodón. No había una negativa directa, solo un silencio administrativo, una inercia burocrática que asfixiaba el proyecto. Comprendí que había una fuerza invisible que no quería que ese proyecto existiera. Fue entonces cuando recibí la llamada. No fue a mi línea oficial, sino a mi celular personal, de un número desconocido. Era el jefe de gabinete del gobernador. Su tono era cordial pero firme. Arturo, el gobernador quiere verte. Hay una reunión importante en Zacatecas para alinear estrategias de inversión, mañana a las 10. No me dio una dirección oficial, sino la de un edificio corporativo en la zona más exclusiva de la ciudad. Piso 14. Pregunta por el licenciado Morales. Sé puntual. No era una invitación. Era una citación. La naturaleza clandestina del encuentro, lejos de cualquier protocolo gubernamental, encendió una alarma en mi interior. Algo no estaba bien. El lugar de la reunión confirmó mis sospechas. No era el Palacio de Gobierno, con sus murales históricos y su aire solemne. Era una sala de juntas anónima, con una mesa de caoba pulida, sillas de cuero negro y una vista panorámica de la ciudad. Parecía la sede de un fondo de inversión, no un lugar donde se decidiera el destino del Estado. El aire acondicionado zumbaba suavemente, y el único sonido era el murmullo tenso de una conversación. El gobernador ya estaba allí, de pie junto a la ventana, y su lenguaje corporal era extrañamente sumiso. No era el hombre poderoso y carismático que yo veía en la televisión. Parecía un empleado esperando a su jefe. Entonces, la puerta se abrió y entró un hombre. No hizo una entrada dramática. De hecho, su presencia era tan discreta que casi pasaba desapercibida. Vestía un traje gris impecable pero sin ostentación y llevaba un portafolio de piel delgado. Podría haber sido un abogado, un consultor, cualquier cosa. No irradiaba peligro físico, sino una autoridad absoluta y serena. Saludó al gobernador con un leve movimiento de cabeza, un gesto que un superior le haría a un subalterno. El gobernador respondió con una sonrisa nerviosa y le ofreció una silla. Nadie me presentó. Era evidente que yo no era un participante en esa reunión, sino un mero espectador. Era el enlace. Ahí, en el silencio de esa sala de juntas, presencié la escena que destrozó para siempre mi concepción del poder. El gobernador, un hombre que podía movilizar a la policía estatal, vetar leyes y manejar un presupuesto de miles de millones de pesos, se transformó frente a mis ojos. Su voz, normalmente resonante y autoritaria, se volvió mesurada, casi suplicante. Le presentaba a El Enlace los avances en los proyectos de obra pública no como un informe entre iguales, sino como un gerente de sucursal rindiendo cuentas al director general. Después de cada frase, sus ojos buscaban la aprobación del otro hombre, esperando una señal, un gesto, una palabra que indicara que iba por el camino correcto. El Enlace escuchaba en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa. No necesitaba alzar la voz para dominar la habitación. Su poder residía en su calma y en su precisión quirúrgica. En un momento, el gobernador hablaba con entusiasmo sobre una nueva carretera. El Enlace levantó una mano, un gesto mínimo que silenció al instante al hombre más poderoso del Estado. Abrió su portafolio, sacó un documento y sin mirarlo dijo: ese proyecto se cancela. Los recursos se reasignan al acueducto de la empresa Quantum. Ya está decidido. No hubo discusión.
No hubo debate. Era una orden irrevocable, pronunciada con la misma emoción con la que se lee una lista de compras. Durante toda la interacción, yo fui un mueble más en la habitación. El enlace apenas me miró. Mi presencia era irrelevante. Cuando el gobernador, casi como una ocurrencia tardía, mencionó mi proyecto del centro de capacitación, el enlace ni siquiera levantó la vista del papel que estaba leyendo. Inversión social de bajo impacto, no es prioridad, sentenció. En esa frase pulverizó meses de mi trabajo, las esperanzas de cientos de jóvenes y el pilar de mi administración. Sentí una mezcla de ira y un frío paralizante. El voto de la gente, mi título de alcalde, todo era una farsa. Las decisiones reales se tomaban allí, por un hombre sin rostro ni cargo público. Al salir de la reunión, el silencio era denso. El gobernador caminaba a mi lado, pero evitaba mi mirada. Antes de subir a su camioneta blindada, se detuvo y me puso una mano en el hombro. Su rostro había recuperado la máscara de autoridad. Así son las cosas, Arturo. Hay que ser prácticos para gobernar. Ponte a trabajar en lo que se te indicó. No había explicación, ni disculpa. Era la aceptación resignada de una jerarquía que yo apenas empezaba a comprender. Mientras veía su convoy alejarse, me sentí completamente solo. El hombre que se suponía era mi líder acababa de demostrarme que él también era un peón en un juego mucho más grande y oscuro. Ese día marcó el fin de mi inocencia. De regreso a Fresnillo, cada pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Los permisos bloqueados, las sugerencias de personal, la resistencia silenciosa a mis iniciativas. Nada era casualidad. Todo era parte de un sistema diseñado para controlar cada centavo y cada decisión, asegurando que el poder real nunca estuviera en manos de quienes eran elegidos, sino de quienes los ponían ahí. Entré a esa reunión como el alcalde Arturo Benítez, un servidor público. Salí de ella sabiendo que era un empleado más de una corporación invisible y que mi verdadero jefe era un hombre silencioso y calculador conocido solo como el enlace. Mi lucha por cambiar el sistema desde adentro había terminado. Ahora comenzaba mi lucha por sobrevivir a Inomesint. Él. Los meses siguientes a esa reunión fueron una educación brutal. Dejé de luchar contra la corriente y me dediqué a observar, a entender las reglas no escritas del juego. El poder de el enlace no se manifestaba en actos de violencia explícita, sino en una eficiencia administrativa que helaba la sangre. Su genio consistía en haber transformado el crimen en burocracia. Las extorsiones no llegaban como amenazas, sino como cuotas de cooperación para la seguridad, disfrazadas en partidas presupuestarias. Los desvíos de fondos no eran robos, sino ajustes contractuales y adendas a proyectos de infraestructura que solo existían en papel. Aprendí a leer entre líneas los oficios que llegaban desde la capital, a identificar su firma invisible en cada decisión que parecía ilógica o arbitraria. Recuerdo vívidamente una junta de gabinete municipal. Discutíamos la crisis del agua en varias colonias marginadas. Los pozos se estaban secando y la gente protestaba. Mi director de obras públicas, un ingeniero competente y honesto, presentó un plan de emergencia para perforar un nuevo pozo. Era una solución viable y relativamente económica. Mientras él hablaba, mi secretario particular me pasó una nota. Era un mensaje de texto reenviado desde la oficina del gobernador. Decía simplemente: suspender perforaciones. Prioridad. Acueducto Quantum. Liberar maquinaria municipal para su uso inmediato. No había explicación. La empresa Quantum, la misma que el enlace había mencionado,
En la junta era una fachada. Estábamos condenando a miles de familias a la sed para construir una obra privada que beneficiaría a su red. La escena que siguió fue un ejercicio de crueldad corporativa. Tuve que mirar a mi director a los ojos y decirle que su plan, la única esperanza para nuestra gente, quedaba cancelado. Le di una excusa técnica, algo sobre estudios geológicos pendientes. Él sabía que yo mentía. Todos en esa sala sabían que estaba siguiendo una orden superior. Vi la decepción y... el desprecio en sus rostros. En ese momento, comprendí que para el enlace, las vidas humanas no eran más que variables en una hoja de cálculo. La sed de un niño, la desesperación de una madre, todo era secundario frente a la optimización de sus ganancias. No había malicia en su decisión, solo una indiferencia absoluta. Era un problema de logística, no de humanidad. Su control no se limitaba a los políticos. Se extendía a cada pilar de la sociedad, y su método preferido no era el miedo, sino la manipulación psicológica. Lo vi operar con un juez local, un hombre conocido por su rectitud, que se negaba a liberar a un operador financiero del cártel detenido por un tecnicismo. El enlace no le envió sicarios. En cambio, se enteró de que el juez era un coleccionista apasionado de arte sacro colonial. Unas semanas después, a través de un anticuario de la Ciudad de México, le llegó la oportunidad de adquirir una pieza rarísima, una virgen del siglo XVII, que llevaba décadas buscando, a un precio ridículamente bajo. El juez, eufórico, la compró sin saber que el vendedor era un prestanombres de la organización. Una semana después de la compra, el caso del operador financiero volvió a su juzgado. No hubo llamadas ni amenazas. Pero ahora el juez tenía en su sala un objeto que lo conectaba, sin él saberlo del todo, con la misma red que debía juzgar. ¿Fue un soborno? Técnicamente no. Pero el enlace había introducido una duda, una mancha sutil en el alma del hombre. Lo había hecho cómplice de un secreto, creando una vulnerabilidad que antes no existía. 2 días después, el operador financiero fue liberado por falta de pruebas. El enlace no había comprado al juez con dinero, lo había atrapado con su propia pasión, demostrando que entendía las debilidades humanas mejor que nadie. También presencié cómo neutralizaba a la prensa. Un joven reportero de un periódico local empezó a publicar artículos muy incisivos sobre los contratos de obra pública. Estaba acercándose demasiado a la red de empresas fantasma. En lugar de intimidarlo, el enlace operó a través de un tercero. Un cazatalentos de un medio nacional muy prestigioso contactó al periodista y le ofreció el trabajo de sus sueños. Una corresponsalía en la Ciudad de México con el doble de sueldo y una beca para una maestría. El muchacho, creyendo que su talento había sido reconocido, aceptó de inmediato. Lo sacaron de Zacatecas no con una bala, sino con una oportunidad. Lo promovieron para silenciarlo. Una estrategia brillante que convertía una amenaza en un activo leal en el futuro. Estas experiencias me enseñaron la lección más importante sobre el verdadero poder. No necesita ser visible para ser absoluto. El enlace había construido un sistema perfecto, una maquinaria de control que funcionaba con la precisión de un reloj. Se alimentaba de la ambición, el miedo, la vanidad y hasta de la gratitud de las personas. Movía a jueces, empresarios, periodistas y políticos no como un dictador que grita órdenes, sino como un gran maestro de ajedrez que anticipa cada movimiento y posiciona sus piezas silenciosamente, esperando el momento exacto para el jaque mate. Yo era una de esas piezas, y cada día sentía más claramente cómo el tablero se encogía a mi alrededor.
Mi punto de quiebre, el momento en que el miedo abstracto se convirtió en una certeza helada, no llegó con una amenaza contra mí, sino contra Ricardo. Ricardo Morales era más que mi director de desarrollo social. Era mi amigo de la infancia, el padrino de mi hijo mayor. Crecimos juntos jugando en las mismas calles polvorientas que yo ahora intentaba pavimentar. Lo traje a mi administración porque confiaba en su brújula moral más que en la mía. Él era el recordatorio viviente del idealismo con el que empecé todo esto, mi ancla a la persona que yo era antes de que la política comenzara a corroerme el alma por dentro. Era, en pocas palabras, mi última reserva de integridad. La indiscreción de Ricardo fue un acto de pura decencia, una falla fatal en un sistema que no la tolera. Una familia en una de las colonias más pobres lo había perdido todo en un incendio. Mientras los trámites burocráticos para la ayuda oficial se movían con la lentitud de un glaciar, Ricardo no pudo soportar la inacción. Usó una pequeña partida de fondos discrecionales, dinero destinado a gastos de oficina, para conseguirles un techo temporal y comida para una semana. Fue una violación técnica del procedimiento, pero un acto de humanidad innegable. Un pequeño periódico local, hambriento de buenas noticias, publicó una nota elogiándolo como el funcionario con corazón, un héroe anónimo. Ese artículo, que debería haber sido motivo de orgullo, fue su sentencia de muerte. Para la maquinaria de El Enlace, la historia no era inspiradora, era peligrosa. Demostraba que un individuo podía resolver un problema fuera de los canales controlados, creando un precedente de autonomía que no podían permitir. Peor aún, dejaba en evidencia la ineficiencia del sistema oficial que ellos mismos gestionaban para su beneficio. La iniciativa de Ricardo no fue vista como un acto de bondad, sino como un error de relaciones públicas, un ruido no autorizado en la sinfonía del control absoluto. Las llamadas desde la capital comenzaron a llegar con un tono gélido, preguntando por qué mi director estaba actuando por su cuenta. La citación fue discreta, como siempre. Una llamada de un asistente del gobernador pidiéndome que me reuniera con el licenciado Morales en un reservado de un restaurante de lujo en Zacatecas. No era una invitación a comer, era una orden de comparecencia. Encontré a Morales solo, con un vaso de agua mineral y una copia del artículo del periódico sobre la mesa. No me saludó. Simplemente deslizó el recorte hacia mí con la punta de sus dedos, como si estuviera tocando algo sucio. Su rostro no mostraba ira, sino una decepción profunda, la de un maestro cuyo alumno más prometedor ha cometido un error estúpido e imperdonable. El silencio en la sala era pesado y ominoso. Este hombre, dijo finalmente, tocando la foto de Ricardo con un dedo, es una responsabilidad. Un activo que se ha vuelto impredecible. Me explicó, con la paciencia de un profesor de negocios, que la compasión de Ricardo había creado una expectativa pública no gestionada. Luego, sin el menor atisbo de emoción, me dio la orden. Quiero que lo destituyas de inmediato. Inicia una auditoría en su departamento. Encontraremos algo. Malversación de fondos, nepotismo, lo que sea necesario. Tienes que destruirlo públicamente. Que su nombre quede tan manchado que nadie vuelva a tomarlo en serio. Necesitamos hacer de él un ejemplo. La frialdad con la que pronunció esas palabras me heló la sangre en las venas. Mi garganta se sentía seca. Intenté defenderlo, apelar a la lógica. Licenciado, fue un error de juicio, pero su intención era buena. El dinero es una cantidad insignificante. Es un hombre honesto. Morales ni siquiera
parpadeó. Me miró con una calma aterradora y dijo: Arturo, la cantidad es irrelevante. La honestidad es irrelevante. Lo único relevante es el control. Tu amigo rompió el protocolo, demostró que la cadena de mando puede ser ignorada. En nuestra estructura, la iniciativa personal no autorizada es el equivalente a la traición. Y la traición se erradica de raíz, para que la infección no se extienda. No estaba discutiendo conmigo. Me estaba dictando una política corporativa. En ese momento, vi con mi 160 una claridad absoluta la verdadera naturaleza del sistema. No éramos seres humanos para ellos. Éramos piezas en un tablero, activos en un balance general. La lealtad, la amistad, la decencia, eran debilidades, variables que debían ser eliminadas para garantizar la eficiencia de la operación. Ricardo no era una persona, era un engranaje defectuoso que debía ser retirado y desechado antes de que dañara la máquina. Y yo, que me creía un jugador importante, era simplemente el mecánico al que se le ordenaba hacer el trabajo sucio. Mi valor para ellos residía únicamente en mi obediencia, en mi capacidad para ejecutar sus órdenes sin cuestionarlas. Él se inclinó un poco sobre la mesa, bajando la voz a un susurro confidencial y letal. Piénsalo de esta manera, alcalde. A veces, para asegurar la disciplina del resto del equipo, tienes que despedir a alguien de forma ejemplar. Es una lección de gestión. Ricardo es la lección de hoy. O la impartes tú, de una manera ordenada y burocrática, o la impartiremos nosotros. Y nuestros métodos, como bien sabes, tienden a ser mucho menos sutiles y mucho más permanentes. La amenaza no fue un grito. Fue una simple declaración de hechos, una certeza tan ineludible como la salida del sol. Me estaba dando una última oportunidad para demostrar mi lealtad. Salí de ese restaurante sintiéndome como un fantasma. Durante el viaje de regreso a Fresnillo, el mundo exterior parecía distante y desenfocado. El peso de la orden me aplastaba. Destruir al hombre, que había estado a mi lado toda mi vida, fabricar mentiras para aniquilar la reputación de la persona más decente que conocía. Era un acto de una bajeza tan profunda que sentía que me ahogaba. Comprendí que si obedecía, salvaría mi posición, mi seguridad física, pero me perdería a mí mismo para siempre. Me convertiría en uno de ellos, en una cáscara vacía con un traje caro. El miedo que sentí no era solo a morir, era a seguir viviendo como un monstruo. Esa noche, en la soledad de mi oficina, tomé la decisión. Miré una vieja fotografía de Ricardo y yo en la preparatoria, dos jóvenes llenos de sueños absurdos y una confianza ciega en el futuro. No podía hacerlo. No iba a ser el verdugo de mi propio hermano. Sacrificar a Ricardo para salvarme a mí mismo era un precio que no estaba dispuesto a pagar. En ese instante de claridad absoluta, supe que mi carrera como alcalde había terminado. No habría renuncia pública ni discursos de despedida. Mi única salida era desaparecer. La orden de 1900 destruir a mi amigo fue el catalizador que convirtió mi miedo en un plan. Ya no se trataba de gobernar, se trataba de sobrevivir. A partir de ese momento, cada uno de mis actos se convirtió en una fachada. Seguí asistiendo a reuniones, firmando documentos y sonriendo para las cámaras, pero por dentro era un hombre planeando una fuga. Cada llamada telefónica me parecía una escucha, cada sombra en la calle un vigilante. La alcaldía, que alguna vez fue el símbolo de mi éxito, se había transformado en las paredes de mi celda. Mi único objetivo ya no era mejorar la vida de mis ciudadanos, sino encontrar la manera de sacar a mi familia de ese país con vida, antes de que el sistema decidiera que yo también me había convertido en una responsabilidad que necesitaba ser eliminada.
Mi verdadera lucha acababa de empezar. El plan no nació de una estrategia brillante, sino del pánico más puro. Después de la orden de Morales, pasé 2 días fingiendo normalidad, pero mi mente corría a 1000 por hora. Buscando una salida. Mi primer paso fue convertir mi vida en efectivo. No podía tocar un centavo del erario público. Eso me convertiría en lo que ellos querían que fuera. Recurrí a mis ahorros personales, el dinero que había ganado honestamente durante 20 años como empresario. El desafío era cómo moverlo sin activar las alarmas del sistema financiero que ellos mismos controlaban. Comencé a hacer retiros pequeños y constantes, comprando dólares en diferentes casas de cambio, convirtiéndome en un ladrón sigiloso de mi propio patrimonio, sintiendo la mirada del sistema en cada transacción. Durante los siguientes 3 meses, me dediqué a desmantelar mi pasado en secreto. Contacté a mi antiguo abogado, un hombre de 70 años cuya lealtad era anterior a mi vida política, para que liquidara mis activos. Vendimos 2 bodegas industriales, un pequeño terreno y mi participación en la constructora que fundé. Cada firma en un contrato se sentía como un riesgo mortal, cada llamada un posible anzuelo. Logré reunir poco más de $800,000, una fortuna que se sentía insignificante frente al poder al que me enfrentaba. No estaba comprando una nueva vida, estaba pagando el rescate por la que ya tenía. Cada venta era un pedazo de mi identidad que se disolvía, preparándome para convertirme en un fantasma. Sabía que no podía simplemente tomar un avión. Mi nombre y mi rostro eran demasiado conocidos. Mi pasaporte estaría marcado en el instante en que presentara mi renuncia. Necesitaba un tipo diferente de ayuda, no un coyote de los que cruzan migrantes desesperados, sino un especialista en hacer desaparecer a gente como yo. A través de un primo lejano de mi esposa que vivía en San Antonio, obtuve un número. El hombre se presentó como un consultor de reubicación. Nuestra primera conversación fue a través de una aplicación encriptada. Fue directo y sin emociones. Me costaría casi un tercio de mis ahorros. El precio no era solo por el cruce, sino por el activo más valioso que podía ofrecerme: el anonimato total. El plan que me presentó era una obra de arte en logística y guerra psicológica. No habría una huida dramática. Durante 6 semanas debía mantener una fachada de absoluta normalidad en la alcaldía. Mientras tanto, mi esposa comenzó a retirar a nuestros hijos de sus actividades extracurriculares, usando la excusa de un problema de salud familiar que requería reposo. El plan era escalonado. Primero, un viaje familiar de vacaciones a Mazatlán. Algo perfectamente normal. Desde allí, en lugar de regresar, viajaríamos por tierra hacia el norte, a un punto fronterizo poco transitado en Sonora, donde nos esperarían con nuevas identidades. Vivir esa doble vida fue la tortura más grande, sonreír en público mientras por dentro contaba cada segundo para la fuga. La tarea más dolorosa fue advertir a Ricardo. No podía contarle la verdad, pues eso lo convertiría en cómplice y lo pondría en un peligro aún mayor. Lo cité en un café alejado de la ciudad, un lugar al que nunca íbamos. Mis palabras fueron crípticas y desesperadas. Hay una oferta de trabajo para ti en una empresa de Querétaro. Tómala. Vete de aquí esta misma semana. No me hagas preguntas, no mires atrás. Por la amistad que nos une, solo confía en mí y desaparece. Vi la confusión y el dolor en sus ojos, pero también la confianza. Asintió en silencio. Esa fue la última vez que vi a mi mejor amigo. Me sentí como un traidor, pero sabía que esa traición era lo único que podía
salvarle la vida. El día de la partida fue surrealista. Salimos de casa con 2 maletas pequeñas como si fuéramos a pasar un fin de semana en la playa. Condujimos nuestro propio auto hasta Mazatlán. Lo dejamos en el estacionamiento de un centro comercial y nunca volvimos por él. Un hombre que no conocíamos nos recogió y nos llevó en un vehículo anónimo hacia el norte. Durante 2 días viajamos en silencio, cambiando de auto 3 veces. Nos quitaron nuestros teléfonos y nuestras identificaciones. Nos dieron pasaportes nuevos con nombres que apenas podíamos pronunciar. Mis hijos, confundidos, pensaban que era una especie de juego. Mi esposa fue mi roca. Su calma exterior era la única razón por la que no me desmoroné por completo. Cruzamos la frontera a pie, por una garita tranquila en Nogales, como 2 turistas más. Los primeros meses en Arizona fueron una mezcla de euforia y terror. Vivíamos en un pequeño suburbio anónimo, en una casa alquilada con muebles de segunda. Mano, pasé de ser el honorable alcalde Arturo Benítez a ser Arturo Martínez, un hombre sin historia. La libertad se sentía extraña, casi dolorosa. La ausencia de guardaespaldas, de agenda, de llamadas constantes, me dejaba con un silencio abrumador. Al principio, cada sirena de policía me hacía saltar, cada mirada de un extraño me parecía sospechosa. Pero lentamente, el ritmo de la vida normal comenzó a instalarse. Obtener una licencia de conducir con mi nuevo nombre, inscribir a los niños en la escuela local. Cada pequeño acto de normalidad se sentía como una victoria monumental. Creía que lo habíamos logrado. Pasaron 2 años. El miedo agudo se transformó en una melancolía sorda, un dolor fantasma por la vida que había perdido. Encontré un trabajo vendiendo equipo de construcción, usando mi experiencia pasada de una manera discreta. Mi esposa comenzó un pequeño negocio de comida mexicana desde casa. Nuestros hijos aprendieron inglés y empezaron a sonar como niños de aquí. Dejé de revisar las noticias de Zacatecas. Me convencí a mí mismo de que, para el enlace y su maquinaria, yo era un problema menor que se había resuelto solo, una pieza que se había retirado voluntariamente del tablero. Comencé a creer en la ficción que habíamos construido. Pensé que era libre, que había escapado. No entendía que para gente como ellos no hay escape, solo correas más largas. El golpe no llegó en forma de una bala, o el chirrido de llantas en la noche. Llegó un martes por la tarde, en el estacionamiento de un Home Depot. Yo estaba cargando sacos de cemento en mi camioneta, el sol de Arizona pegando fuerte, sintiendo el sudor familiar del trabajo honesto. Un sedán negro, impecablemente limpio, se detuvo a mi lado. Bajó la ventanilla del pasajero y un hombre joven, de no más de 30 años, vestido con una camisa polo y caquis, me sonrió. Parecía un agente de bienes raíces o un vendedor de seguros. Su inglés era perfecto, sin acento. ¿Arturo Martínez?, preguntó. Asentí con cautela. Él sonrió un poco más. No, dijo suavemente, cambiando a un español neutro y educado. Usted es Arturo Benítez. El licenciado Morales le envía sus saludos. Mi corazón se detuvo. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, listo para una violencia que no llegó. El hombre permaneció en su asiento, relajado. No se alarme, señor Benítez. Esto no es una amenaza. Es una actualización de su estatus. Sacó una tableta de su maletín y me la mostró. En la pantalla había una foto satelital de mi casa, con un círculo rojo sobre el columpio de mis hijos en el patio trasero. Luego pasó a otra imagen. Mi esposa saliendo del supermercado esa misma mañana. Y otra, yo mismo, en ese preciso momento, captado por una cámara de seguridad del estacionamiento.
Como puede ver, hemos estado al tanto de su bienestar. Su reubicación fue aprobada. Fue una decisión de negocios sensata. Su desaparición fue más limpia que un escándalo. Me explicó la verdad con la calma de un ejecutivo de recursos humanos, revisando los términos de un contrato. Mi fuga no había sido una fuga, sino una transferencia no oficial. Habían seguido cada uno de mis pasos, desde la venta de mis propiedades hasta el cruce de la frontera. Permitieron que sucediera porque mi silencio y mi ausencia eran más valiosos en ese momento que mi lealtad forzada o mi muerte. Yo no era un fugitivo, era un activo puesto en reserva, un empleado en licencia sin goce de sueldo. Mi libertad de los últimos 2 años no había sido una conquista, sino un permiso temporal que ellos me habían concedido. La ilusión de mi escape se hizo añicos, revelando los barrotes invisibles de una jaula mucho más grande de lo que jamás imaginé. El licenciado ha estado muy impresionado con su capacidad para adaptarse, continuó el joven, como si me estuviera dando una evaluación de desempeño. Ha demostrado ser discreto, trabajador, y lo más importante, ha mantenido un perfil bajo. Esas son cualidades que valoramos. Luego vino el verdadero propósito de su visita, la razón por la que mi licencia había terminado. La organización está expandiendo sus operaciones logísticas en este corredor. Necesitamos un gerente de fachada para una empresa de importación y exportación aquí en Phoenix. Alguien con su experiencia en la industria de la construcción, que entienda de materiales, permisos y transporte. Alguien de confianza. No era una oferta de trabajo. Era una nueva asignación, una orden de reincorporación a la empresa. Sentí que el aire me faltaba. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Había huido de un sistema para terminar, por un camino diferente, exactamente en el mismo lugar. El trabajo que me describía era legítimo en la superficie, pero yo sabía lo que significaría. Sería el rostro presentable de su red de lavado de dinero, el hombre que firmaría los documentos y se aseguraría de que sus contenedores cruzaran la frontera sin problemas. Mi nueva vida en Estados Unidos no era un refugio, sino la siguiente. Fase de mi servidumbre. La única diferencia era que ahora mi celda tenía un césped bien cuidado y vecinos que hacían barbacoas los domingos. La correa que me habían puesto simplemente se había hecho más larga, pero seguía firmemente atada a su mano. El joven me entregó una tarjeta de presentación. Tenía el nombre de una consultora de negocios y una dirección en Scottsdale. Mi colega se pondrá en contacto con usted la próxima semana para discutir los detalles de su compensación y sus nuevas responsabilidades. Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta en el equipo, Arturo. Usó mi primer nombre, una falsa familiaridad que me revolvió el estómago. Subió la ventanilla y el sedán se alejó sin prisa, dejándome solo junto a mi camioneta, con los sacos de cemento a medio cargar. Me quedé allí, inmóvil, bajo el sol implacable, sintiendo el peso no del cemento, sino de mi sentencia. No era una sentencia de muerte, sino algo infinitamente peor. Una vida de servicio perpetuo, sin posibilidad de apelación. Ese día comprendí la verdadera naturaleza del poder de el enlace. No era un poder territorial, confinado a las fronteras de Zacatecas o de México. Era un poder corporativo, global y absoluto, que operaba con la misma eficiencia en un suburbio de Arizona que en un palacio de gobierno. Yo nunca escapé, solo me habían reubicado. Mi libertad no era real, era una libertad vigilada por el miedo, un privilegio temporal que podía ser revocado en cualquier momento. Mi nombre, mi familia,
mi futuro. Nada me pertenecía. Era, y siempre sería, una propiedad de la organización, un activo en su balance general. La lucha había terminado. Habían ganado. Y mi confesión, la historia que les estoy contando ahora, no es un acto de valentía. Es el último testamento de un hombre que ya está muerto. He llegado a comprender que la filosofía de el enlace no es criminal en el sentido tradicional, es puramente corporativa. Él no ve el mundo en términos de bien y mal, de legal o ilegal, sino en términos de eficiencia, control y optimización de recursos. La violencia, para él, es un mal negocio. Es ruidosa, atrae atención no deseada y genera pasivos. Su verdadero genio fue entender que la herramienta más poderosa de control no es una pistola, sino un reglamento. No es un soborno, sino un procedimiento burocrático. Transformó el Estado no en un narcoestado, sino en una subsidiaria de su organización. Nosotros, los políticos, éramos su equipo de gestión. Los jueces eran su departamento. Legal y la policía, su personal de seguridad. No corrompió el sistema, lo absorbió y lo reescribió para que funcionara según sus propios términos y condiciones. Esta es la razón por la cual la democracia, tal como la conocemos, se vuelve una farsa irrelevante en este contexto. Creemos que elegimos a nuestros líderes, pero solo estamos votando por el gerente de la sucursal local, cuya lealtad no es hacia nosotros, los votantes, sino hacia la junta directiva que opera en las sombras. El verdadero poder no reside en quien da el discurso más inspirador, sino en quien aprueba el presupuesto en silencio. Mientras las autoridades persiguen a los sicarios y los medios se enfocan en los capos visibles, el verdadero motor del sistema, la arquitectura invisible que el enlace construyó, permanece intacta. Es un poder que no necesita exhibirse porque su fuerza radica precisamente en su anonimato, en su capacidad para operar dentro de las reglas que él mismo ha diseñado para su beneficio. Así que, esta es mi conclusión, mi verdadera sentencia. No es la muerte ni la cárcel. Es algo más sutil y perpetuo. Vivir con la claridad de que no hay escape. Estoy físicamente libre. Respiro el aire de otro país, pero mi mente sigue encerrada en esa sala de juntas del piso 14. Cada día es un recordatorio de que mi vida no es mía. Es un activo en el balance de otra persona. Una pieza que puede ser movida o sacrificada según las necesidades del negocio. No soy un fugitivo que se esconde del peligro. Soy un fantasma que espera su próxima asignación. Y la verdad que cargo no me liberó. Se convirtió en los barrotes invisibles de mi celda por el resto de mi vida.